Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase acá de adulto mayor en el Polideportivo de Quillón. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casitas, espero se estén cuidando como se debe, espero se estén hidratando, alimentándose bien también, que es parte fundamental la alimentación y la hidratación para mantenernos bien por dentro y por fuera también. Ya la clase del día de hoy la vamos a enfocar en una parte muy importante de nuestro cuerpo, que son los pies. Así que solamente necesitan, puede ser una toalla de mano, puede ser una polera, cualquiera de las dos cosas sirve. Ya hemos hecho este ejercicio, una vez antes los hicimos, trabajamos también los pies, así que necesitan sacarse los zapatos, necesitan estar descalzos para poder realizar de buena forma este ejercicio. No se puede con zapatitos, así que tienen que buscar una silla para la segunda parte de la clase. Ahora, como siempre, vamos a comenzar con la movilidad articular, la activación, y después ya buscamos nuestra silla, buscamos nuestros implementos. No vayan al tiro. Ustedes saben que después siempre damos un tiempito pequeño, unos 2 minutos, para que ustedes se acomoden, busquen los implementos que necesitan y podamos comenzar la segunda parte de nuestra clase de manera óptima y todos trabajando. Si hay algún problema con el tren superior, necesitan estar sentados, este ejercicio le viene súper bien, porque solamente nos vamos a enfocar en nuestros pies y a lo mejor en uno que otro ejercicio que incluya las piernas, pero más que nada en los pies. Ya así que tengan a mano su toallita de mano, su polera, lo que sea necesario para realizar las clases, pero después yo les voy mostrando y ustedes van a ir viendo qué tal. Y ahora comenzamos con la movilidad articular. Y eso sería la clase del día de hoy. Vamos todos. Movilidad articular de cuello. Mueva el cuellito como siempre, en péndulo de un lado al otro. Vaya esforzándose. A moverlo un poquito más de lo que se puede, siempre y cuando que no produzca dolor el movimiento. Acuérdense, trabajamos la ley de no dolor. Se esfuerzan hasta que ustedes puedan, no hasta que les duele el agua. Vamos, cabecita mirando hacia el frente, giramos la vista de un lado al otro y con ello la cabeza también. Vamos siempre esforzándose un poquito más, no tanto, la idea es que cada clase se vayan esforzando un poquito más, ustedes vayan viendo las mejorías, ustedes vayan viendo cómo el rango articular cada vez va mejorando en ustedes. Si antes a lo mejor podía mover mi cabeza hasta aquí, la idea es, ya llevamos todas las clases realizando los mismos ejercicios, entonces la idea es que si antes llegaba hasta aquí, ahora pueda mover un poquito más atrás mi cabeza. ¿Ya? Vamos, vista al frente, acercamos la orejita al hombro. Si se dan cuenta, mis hombros no se levantan en ningún momento, siempre la cabeza es la que baja hacia un costado y hacia el otro. Igual que el movimiento anterior, si yo me doy cuenta que antes podía ladear mi cabeza solamente un poquito, ahora la idea es que se pueda un poquitito más, que hayan servido todas estas clases en las que realizamos los mismos ejercicios. Vamos, cabecita al frente, barbilla al pecho, cabecita atrás. Vamos. Cabecita al frente, hombros arriba y atrás. Vamos, desplaza esos movimientos, desplaza los hombros atrás. Vamos, adelante. Ahora vamos, los hombros arriba y abajo. No empieza a jugar ahí rápido, no. Concéntrese en su cuerpo, en el movimiento que está haciendo, los músculos que está ocupando, lo que va sintiendo mientras está haciendo las repeticiones. Vamos, un solo bracito. Adelante. Hasta donde pueda. Si lo puede hacer el movimiento más cortito, hágalo, pero siempre de forma circular. Y cada vez va ampliando el rango de movimiento y lo va realizando más amplio. Vamos, cambiamos al otro. De atrás sale hacia adelante el movimiento. No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist.
Vamos, atrás, movimiento. Así con otras bailo rock. Gozo, despierto, solo contigo mi preciosa. Yo bailo en la misma baldosa. Cambio de brazo, vamos con el movimiento ahora dirigido hacia atrás. Con otras bailo el twist. No me hagas más escenas. Y con otras bailo el rock. Gozo, despierto. Vamos, bracitos estirados, adelante voy. Al hombro y estiro. En la misma baldosa. Suavemente, cara a cara, tú me dices que me amas. Yo te digo, eres hermosa. Descansamos un poquito los brazos. Vamos, movilidad de muñeca. Movimiento, ustedes ya saben, circular. Vamos hacia adentro. Hacia afuera. Solo muñeca, si se les cansa el bracito ahí descánselo. Pero concéntrese en la muñeca, no en hacer el movimiento con el brazo completo. ¿Ya? Vamos, deditos. Uno por uno, movilice. Apriete y suelte. Vamos, movilidad, démosle movilidad a esos deditos. De repente dejamos de lado las falanges que tenemos acá, hasta las articulaciones de los deditos, los dejamos un poquito aparte. Y hay que moverlas también. Ustedes saben que si el cuerpo se deja de utilizar, se atrofia. Así que hay que ocuparlo, hay que moverlo, dedito gordito también. Vamos, seguimos bajando, caderita. Bien grande el movimiento. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Vamos al otro lado. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, esta canción va dedicada para todas las rositas que tenemos en el grupo, ¿ah? que mi amor se muera hacia el guadero. Estoy segura que más de algunas se la dedicaron por ahí en sus tiempos. Vamos, cadera, adelante, atrás. Ustedes saben este movimiento. Los que están sentados también pueden. Llevan el tronco hacia adelante y vuelven derechitos, ¿ya? Todos tus sueños, ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu hierras heridas. Movilice la cadera de un lado al otro. Saque la cadera hacia el lado. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, vamos, rodilla. Pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Ay, rosa, ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño. Vamos hacia un lado. Ay, dame de tu hierras heridas, vida junto a mi Vamos al otro. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Queda en el centro, vamos al tobillo. Recuerden, si necesita tener un apoyo al lado de ustedes, una silla, un sillón, una mesa para como ayuda para evitar perder el equilibrio, ocúpela. Aunque ya a esta altura te debería poder mantenerse solito de pie si es que no tiene ninguna patología. Vamos hacia afuera. Ahí se ve súper bien, miren, mi pie, ahí está en el piso, yo lo levanto un poquito y muevo, pero siempre dejándolo cerquita del piso.
en caso que lo necesite, de apoyo, en caso que pierda el equilibrio. Ahí yo me apoyo del piso y llego al tiro al piso, miren. Yo les pego muy poquito del piso. Entonces muevo, pierdo el equilibrio, tengo mi apoyo ahí para evitar cualquier caída. Vamos, comenzamos con la activación. Marcha en el puesto. Marchando, despegando los pies del piso. Brazo, abro. Vamos. Bien. I'm a fireball. Mantengo el movimiento de los pies. Voy a integrar el movimiento de brazos que hicimos anteriormente. Punte. Coordínese, no se preocupe. Si necesita empezar de cero, manténgase ahí juntito. Movimiento, 1, 2, 3, vamos. Separo los brazos y separo el pie al mismo tiempo. Integres al movimiento. Y lo llevamos a cabo todos juntos. Quedo marchando. Manito los hombros. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Separados. Subo, vuelve. Subo, vuelve. Inclinando el tronco hacia un costado. Vamos, todos juntos realizando el mismo movimiento. Baja el tronco hacia el costado, inclínelo un poquito, bracito por arriba. Si no puedo extenderlo completamente, lo hago más cortito, pero ayúdese del tronco el movimiento. Abdomen apretado. Dos por lado. Uno, vuelvo. Otro. Vamos, salgo. Aprieta ese abdomen. Derechito, acuérdense que el movimiento es hacia el lado, no es hacia adelante. Vamos. Dos por lado. Quedo, marchamos. Manito para la cintura. Levanta rodilla. Cuerpo derechito, espalda derechita. No estoy aquí haciendo el ejercicio, estoy derechito. Hombros atrás. Vamos a ir ahora con la manito, toco el pie contrario. Ejemplo, manito derecha, toca rodilla izquierda. Manito derecha, espero que suba la rodilla.
Vamos, coordinando el movimiento. Al principio cuesta un poquito a veces, pero después ya se puede llevar de buena forma el ejercicio. Vamos. Vamos, vamos, usted puede. Si necesita estar apoyado en una pared, a lo mejor para mantener bien el equilibrio y evitar caerse, hágalo. Y ahí va levantando rodillas y va apoyando las manitos. ¿Ya? Quedo. Bracitos. Llevo un poquito arriba, vuelvo. Levanto lo que pueda. No es necesario exagerar tanto el movimiento. Si no me puedo coordinar pie y mano, me preocupo de realizar el ejercicio de los brazos. ¿Ya? Descansa esos brazos. Vamos, pie atrás. Vamos, si es necesario, sujete una silla y lleve el pie con confianza atrás. Sujétese bien, firme en algo que lo pueda sostener bien y lleva el pie atrás. La idea es que no sea tan cortito el paso, que sea largo, lo más largo que ustedes puedan, que les dé su rango articular de cadera, pero no se sobreexijan, acuérdense, tiene que topar atrás el pie. Vamos. Bracitos estirados, coordinamos. Voy al hombro, vuelvo, voy al hombro. Cada vez que sale una pierna atrás, los brazos suben al hombro. La persona que no pueda despegar las manitos del sillón o del apoyo que tengan, no lo haga. Mantenga su apoyo y siga con el ejercicio de pierna atrás. Vamos. Quedo ahí. Vamos, marchamos. Si quiere, toma un poquito de agüita. Vamos, sigamos con la marcha. Manitos a la altura del pecho. Codos arriba. Juntos. Vamos, aguanta ahí esos brazos. Cambia de movimiento. Abre uno, vuelve el otro. Los pies se mantienen. Vamos, coordinando el movimiento. Descansa poquito. Vamos, marchando. Descansa esos brazos nomás. Y adelante. Se va a formar la ponchera, tómate un toque.
se necesita apoyarse para poder llevar bien arriba esa rodilla. Hágalo. Aquí estamos, subiendo la rodilla, la espalda va derechita. Si usted siente que hoy tiene que agacharse para levantar la rodilla, no, manténgala arriba hasta que conserve la postura, la posición. ¿Ya? Si ya ve que más arriba se empieza a encorvar, manténgala un poquito más abajo, a lo mejor ya es hora de subirla un poquito más. Delante llevamos la mano a la rodilla contraria. Ahora vamos a llevarla o en dirección al pie. ¿Ya? Si puede, toque su pie sin perder mucho la postura. Puede inclinarse igual un poquito hacia abajo, pero muy poquito. Levante ese pie. Si cree usted que no puede, no importa, lo levanta lo que pueda y la mano va en dirección al pie. ¿Ya? Pide lo que quieras, hay dinero, yo puedo pagar. No tengas miedo, acércate más. Y tú, bartender, dame un shot. Aquí, ven, ahí yo toco mi pie, pero si no pudiera tocarlo, llevo la mano en dirección al pie. Acuérdense que ustedes siempre tienen que ver por su seguridad. Si creo que a lo mejor si levantan mucho o perder el equilibrio, no se arriesgue. Esta noche va a ser única, súbeme con la música, DJ. Vamos. Y tú, bartender, dame un shot. Y tú, bartender, dame un shot. Suban las piernas, manitos en los muslos, bajo hacia un lado, vuelvo al centro, bajo hacia el otro, vuelvo al centro, vuelvo. Vamos, como el brazo, la mano se desliza por la pierna y sube. Queda ahí. Vamos, manito a la cintura, topo pie en el suelo. Eso, primero incorporamos movimientos básicos. Nos movemos de un lado al otro. El pie que queda en el aire ahí, topa en el otro lado. Y me preparo porque voy a llevar el pie al glúteo. Vamos, estire. Vamos, que suba, que suba. Agrego manos. Queda. Vamos. Mantengo ahí la marcha, acuérdense siempre. Esfuercen un poquito más. Levanten esa rodilla. Tome agüita. Seguimos bailando.
echa para allá, todo lo malo echa Estamos para bien allá. activaditos. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Vamos. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo. ¿Y a dónde van las manos? Sube las manos para arriba, Bajamos. para abajo, Y dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, vamos abajo. dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro. Si usted no puede subir su brazo arriba, ahí está donde llegue nomás. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me Apuramos un importa poquito la el fama, paso. me importa salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Cambio de lado. Artistas no son hombres, todavía se vive en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. Sí. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Vamos, vamos. Echa pa' allá, Echando para allá lo malo. echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa Sube. pa' allá. Sube las manos para arriba, Vamos abajo poquito. Y a un lado. Al otro. otro lado. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, para el otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido. No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de negro. Cambio. Tremenda pinta, always cookie. Graduated even though I play hooky. Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo. Y echa para allá. Todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Vamos, vamos. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para Vamos. allá. Suba, suba. Para arriba, Prepare abajo. dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, A un lado. dale para un lado, para el otro lado. Arriba, para arriba, con las manos para arriba. Arriba, arriba. Cambio. Arriba, arriba. Con las manos para arriba, arriba, para arriba. Sube uno. Con las manos para arriba. Flecta un poquito la rodilla. Vamos a la vida. Con las manos para arriba. Subo hasta donde pueda. Si llego ahí, Vamos a la vida. ahí mantengo. Con las manos para arriba. Vamos, agüita, agüita, agüita. Seguimos bailando. Vamos, prepare para bailar la sopa de caracol. Separo, brazo, pie del mismo lado. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Vamos, suelte, suelte esa cadera. Acuérdense de esos tiempos antes cuando se bailaba tanto esta canción. Pedacito. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Vamos. Cambio de lado. Y arriba. Suelta esa cadera. Wata winegi konsu, wata winegi guanaga, wata winegi konsu, wata winegi guanaga. Si tú quieres bailar,
sopa de caracol. Con la vueltita ahora. Al otro lado. Brazo. Brazo. Vamos, vamos, esos brazos. Bailando, disfruta la canción. Cadera. Sacude, Ahí está. sacude. Al otro lado. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Queda ahí. Ahí nomás. Sin vuelta. ¿Sabe quién llegó? ¡Banda! Al otro lado. Ricky tiki, Ricky tiki, Ricky tiki. Manito arriba. Ricky tiki, Ricky tiki, Ricky tiki, Ricky tiki. Afloja la cadera. Cadera. Suba esos brazos. Brazo al lado. Y esa caderita. Vamos, con vuelta ahora. Al otro lado. Brazo. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol, Queda en el puesto. Cambio. Brazo arriba. chequea. Bien, esta me encanta. Ven. Vamos, vamos, que se escuchen esas palmitas. Hoy día sí hemos activado harto el cuerpo. Porque podemos estar sentaditos preocupados de nuestros pies. Cambio de lado, ustedes ya se la saben. Que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es una estrella? Qué rico me siento. Contento. Va rápido. El camino está lleno de cosas. Escuchen la letra de esta canción, me encanta. maravillosas, yo no me quejo. No hay tiempo. Esta noche me he visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas. Me siento. Contento, Vamos a brazo arriba. y vivo lleno de felicidad. Y nuestra vueltita. Vamos felices arriba. Por dentro, amo la vida y amo a los demás. Bien. Esta mañana amanecí celebrando que Sigo respirando. El triunfo tan grande, Diosito, es muy bueno. Muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren. Yo canto todo volumen, canciones bonitas. Yo vivo todo el tiempo. Cambio de El lado. camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, pues no No tengo tiempo. Esta noche me he visto de gala. Me pongo bonito aunque sea de pijama. Me siento contento, estoy contento por dentro y vivo lleno de felicidad. Contento por dentro, amo la vida y amo a los Vamos abajo. Prepara esos hombros.
se fue. Con este baile que comienza en Canadá y termina en Buenos Aires. Dale duro esa maraca, dale ese taco. Para que baile la muchacha. Desde España para abajo. No se obvio, suéltala para que se defienda. Vamos. ¿Qué hay aquí en el centro? Tomamos aire. Muy bien, aplausos para ustedes. Ahora sí, damos 2 minutitos para que vayan a buscar su silla. Busquen una polera, una toalla de mano, un paño de cocina, lo que sea. Una toalla siempre cuando no sea muy gruesa, que no sea grande. Yo voy a jugar una polera. Aquí tengo mi silla. Y hay que ocupar una polera nada más. La polerita la vamos a ocupar. Siempre mi alergia que no me abandona. Con agua a mano. Si quieren vayan hidratándose por mientras también. Voy a tener aquí. Tienen que sacarse los zapatos. Yo les dije hacer las clases descalzos porque vamos a movilizar harto nuestros pies, nuestros deditos de los pies. Los pies nos aguantan el día entero de pie, así que hay que cuidarlos. Nosotros de repente no le damos la importancia que se merecen, a veces los dejamos muy descuidaditos y no hay que descuidarlos tanto. Así que ya vamos a darle harta movilidad a los pies con la ayuda de una pita o de una... No me acuerdo si la última vez lo hicimos descalzos o con calcetines, yo creo, porque la 21ª vez que hemos hecho esta clase la hemos hecho más en invierno, todavía más frío. Ahora la vamos a realizar en primavera, porque ya estamos en primavera. Vamos a comenzar primero con una movilidad articular de los deditos de los pies, del tobillo. El pie no lo compone solamente un hueso, sino que lo compone muchos huesitos pequeños. Entonces ahí no hay articulación móvil a la de los deditos. Pero sí hay articulación como la mano, por ejemplo. Es lo mismo, por ejemplo, la mano la podemos ahí doblar un poquito y se va a doblar. Son articulaciones más rígidas, más fijas, que no se mueven. Pero sí hay huesitos ensamblados uno al lado del otro. ¿Ya? Y muchas veces nosotros caminamos y nada más no le damos la importancia necesaria a nuestros pies. Ahí sí se ven mis pies. Espero que ustedes también los puedan ver bien. Ya, vamos a comenzar con la movilidad articular. Vamos a hacer una movilidad articular de pie primero. Se van a adelantar la cadera un poquito de la silla. Van a tratar de llevar el peso de las piernas sobre los deditos. Ahí vamos a flectar nuestros deditos y vamos a llevar el peso un poquito sobre los dedos. Vamos a hacer un poquito de fuerza y vamos a descansar. Fuerza un poquito adelante y vamos a descansar. ¿Ya? Vamos, realicen ustedes el mismo movimiento. Flecten bien los deditos, así tal cual como ustedes, lo más que puedan, si no les provoca un dolor excesivo, porque cuando uno elonga, sí se siente la sensación, o sea, de que se está dando una movilidad, un uso que no estamos acostumbrados a darle a la articulación, pero es diferente, es un dolor molesto, no es un dolor molesto, es diferente a ese tipo de dolor. Vamos, levanto, mantenemos ahí un poquito, vuelvo, descanso, vuelvo nuevamente arriba, descanso.
Vamos, repitan varias veces este mismo movimiento. Ahí nos damos cuenta cuando nos preocupamos de las articulaciones que no movemos siempre, que se disminuye mucho el rango articular a veces. Cambiamos movimiento, ahora vamos a hacer al contrario, puntita de pies, vamos a llevar el pie hacia adelante, los deditos van a quedar abajo y vamos a volver. Vamos, de a poquito empiecen, de a poquito. Vamos. Aquí también de lado se ve bien. Ahí, movilizamos y vuelve. No te pongas tú celosa, así con otras Vuelvo. bailo el twist. No te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. Gozo, despierta, solo Ahí contigo, sí. mi preciosa. Vamos adelante. Bailo Vuelvo. en la misma baldosa. Vamos, llevamos adelante. Vuelvo a la posición de puntitas. Así con otras bailo el twist. No me hagas Mantengan un más poquito y escenas, vuelven. con otras bailo el rock. Gozo, despierta. Ahora vamos a tratar de realizar más largo el movimiento. Vamos a adelante y atrás. Adelante y atrás. Ahí. Lo que puedan, no se esfuercen demasiado, no veo que me digan, profesora, me dio un tirón. Lo que puedan, esforzándose cada uno de acuerdo a sus capacidades, todos somos diferentes, ¿ya? Vamos, movilicemos esos deditos. Vamos a pisar aquí, ahí, pie bajo la rodilla y vamos a tratar de llevarlo un poquito más atrás y de mantener la pisada plana. Ya ahí van a sentir que está elongando la parte posterior del tobillo y ahí van a aguantar un poquito y vamos a volver adelante. Siempre manteniendo la espalda derechita, no porque estemos trabajando los pies, vamos a estar todos encorvaditos hacia arriba, no, derechito. Vamos hacia atrás con los pies hasta que lo más atrás que pueda, que mantenga plano el pie en el piso, aquí tal cual como estoy yo. Ahí pie plano, yo llego hasta ahí puedo y vamos adelante nuevamente. Descanso, relajo y voy atrás. Plano, plano, lo más para atrás que llegue, pero que el pie se mantenga ahí planito en el piso, pegado al piso, a la planta del pie. Vamos. Descanso. Nos vamos atrás nuevamente. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la luz. Vuelvo adelante. Descanso. Vamos atrás. Sóbrame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto porque verte tanto solo a ti. Vuelvo. Vamos, una vez más. Atrás, 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 atrás. Nunca pidas que mi amor se muera si el guate Adelante, adelante. Ahora. Vamos a poner de lado nuestro pie, nuestra plantita del pie. Vamos a tratar de elongar por el costado un poquito el tobillo. Vuelve adelante, vuelve al centro. Vamos un poquito más a un lado. Vuelve al centro, el otro. Vamos. Vuelve al centro. Vamos, el otro pie. Vuelve al centro. Una vez más. Vuelve al centro. Vamos al otro. Vuelve al centro. Una más, vamos. Vuelve al centro. Muy bien. Tratemos de girarlo ahora hacia el otro lado. Un poquitito. Me ayudo de la pierna. Vamos, vuelvo al centro. Y ahora sí vamos a hacer uso de nuestra ayuda, la polera, la toalla, lo que sea que tengan en su casa. Lo vamos a poner estiradito en el piso. Estiradito en el piso. Mis pies van sobre. ¿Y qué tengo que hacer yo? Sin movilizar tanto los pies, tratemos de ponerlos ahí sobre. Vamos a empezar a arrugarlo. Aquí a mí se me puso cuesta arriba porque entre el calcetín, la alfombra y la polera me cuesta más todavía. Pero ahí se va pudiendo.
Vamos, arrugando, arrugando, arrugando. A mí yo siento un poquito de dolor en el pie, pero ese dolor es debido a que no estamos acostumbrados a este tipo de movimientos. Y después se va a pasar. Vamos, uno también tiene que aprender a conocer los dolores y tiene que aprender a conocer su cuerpo. Vamos, queda ahí. Sí, lo terminé ya de arrugar. Acuérdense que mis talones están quietos, no se mueven. Vuelvo a estirar nuevamente la polera y vuelvo a realizar el mismo ejercicio. Ya mis talones están ahí, no se mueven. Los deditos son los que están haciendo. No es que yo vaya, busque la polera y la arrugue. No. Los deditos de los pies son los que tienen que hacer el esfuerzo. Mis talones están ahí, no los despego del piso. Y mis deditos son con la ayuda del pie los que empiezan a hacer que la polera se empiece a arrugar. Ya, así que no sean pillos, no hagan trampa. Si necesitan descansar un poquito los pies, yo lo entiendo que a mí también me duele un poquito. Pero es un dolor porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de movimientos. Por eso es importante, como les decía, les reitero, que es importante que ustedes conozcan su cuerpo, conozcan cuando es un dolor muscular producido por el ejercicio, conozcan cuando es un dolor ya más agudo, más crónico, que no se les pasa. Porque ustedes saben que yo hago más talleres acá, entonces tengo un taller que más requiere de más actividad física, más fuerza, más energía. Y queda doloría muscularmente de repente, pero yo sé que a causa de eso, sé que si el dolor ya es más fuerte puede que haya alguna cosa que necesite tratamiento, pero si no, yo sé que se va a pasar, que es un dolor netamente propio del ejercicio. Vamos. Espero que ustedes también vayan realizando su ejercicio, van juntando. Vamos, juntando. Los talones, acuérdense que se mantienen ahí en posición, no se mueven. Vamos, ve, la primera vez costó más, ahora ya va costando menos, se va haciendo cada vez más fácil. Si no puede, sáquese los calcetines y lo hace de pelar nomás. Si está en un lugar calentito que no se van a entumir, no se van a enfriar. Si es un calcetín muy grueso, lo más probable es que les cueste más aún para hacer el ejercicio. Vamos, que quede bien amuñadita ahí la polera entre sus pies. Si se dan cuenta, a mí aquí todo va casi, pero todavía me falta. La idea es que quede ahí amuñadita, amuñadita, amuñadita. Ahí sí que no se salga de los pies y ahora le estiramos nuevamente. Vamos, realizando el ejercicio. Inténtelo. La primera vez me costó, cada vez se me va haciendo un poquito más fácil. Pero igual cuesta un poco, cuesta solamente ocupar los dedos de los pies para realizar el ejercicio. Yo me ayudo, muevo los pies hacia afuera y hacia adentro. Ahí es más fácil para ir juntando la polera. Después ya me ayudo más de los deditos, pero el talón se mantiene siempre en su posición. Vamos, realizando el ejercicio. Bien. Terminamos con este ejercicio. Posiblemente le quedaron un poquito doloridos a los pies. Así que vamos a llevar pierna estirada, talón, punta. Talón, punta. Vamos. Estire. Usted solito ahí movilice sus deditos. Cuando voy arriba, trate de separar los dedos de los pies lo más que pueda. Voy abajo, arriba. Cuando levanto, trato de separar los deditos de los pies. No es lo mismo que separar los dedos de las manos, que los dedos de las manos se nota que están bien separados, los dedos de los pies no. Pero hágale la intención, ponga la intención al movimiento. Separar los deditos. Por lo general el chiquitito, el que más se nota que se separa, pero trate de hacer, póngale esa intención a su movimiento. Cuando extiende los deditos ahí están flectados, los estiro y muevo los deditos
hacia los costados. Vamos, de a uno ahora. Talón, punta. El otro. Vamos. Con el pie. A ver si se nota bien. El pie sobre la rodilla. ¿Y qué vamos a hacer con la manito? Nos vamos a ayudar a movilizar el tobillo. Si a mí me cuesta mucho, no la puedo movilizar porque no llego. Lo hago sentadito derecho y ahí muevo solo el pie. Pero si llego es mejor aún porque así pongo alguna fuerza extra para poder movilizar mi tobillo y me ayudo a mejorar mi flexibilidad. Si no, no importa, lo hago aquí nomás. Si no puedo poner el pie arriba, ahí, pero me preocupo de que sea bien exagerado y que dibuje un círculo con el dedo gordito del pie. Vamos, cambiamos. Movilice su tobillo. Ayúdese hacia un lado. Preocúpese bien del lado porque después vamos a cambiar y lo vamos a hacer hacia el otro lado. Vamos, cambiamos ahora de pie nuevamente. Lo hacemos hacia el otro lado. Vamos, ayúdese. Bueno tener tobillos firmes porque si algún día nos torcemos el pie no nos va a pasar nada. En cambio, si nuestros tobillos están débiles, lo más probable es que tengamos alguna lesión. Y nadie quiere lesionarse los pies porque si ya estamos con una lesión de brazo, uno puede movilizarse para un lado, para el otro puede salir. Pero si estamos con un pie malo ya es diferente. Vamos a hacer ahora la última movilidad, como la que hicimos al principio. Ahí, va hacia adelante y hacia atrás. Ahí, puntita de pie, atrás. Ustedes alguna vez están descalzos, si están viendo tele, la novela, el matinal, pueden estar haciendo ese tipo de ejercicio, dándole movilidad a sus pies. Es difícil, sí. Hay que estar bien consciente de eso, porque yo nunca lo hago, por ejemplo. No, igual de repente lo hago, porque a veces siento que mis pies están como más rígidos que antes. O sea, a veces lo hago, pero ustedes tienen que hacerlo conscientes. Oh, voy a hacer mi movilidad de pies. ¿Ya? Vamos hacia un lado, hacia adentro, hacia afuera, vamos hacia adentro, al ritmo de la música. Ya, y ahora sí, con este ejercicio de pies terminamos. Un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Espero les haya gustado la clase de hoy. Ya saben que todos los ejercicios que hacemos en las clases, la idea es que ustedes los aprendan y los puedan desarrollar en sus casas los días que no hay clase. Porque es súper importante que ustedes se muevan prácticamente todos los días. Ustedes dirán, si yo hago harto aseo, no. Tiene que ser aparte de todo lo que hacen en el quehacer de su hogar, aparte tiene que ir incluido el ejercicio. Movimientos específicos que lo ayuden a usted a poder desarrollar esas mismas actividades que hacen en el día a día de buena forma. Porque si no, yo les he dicho, ustedes se acostumbran a tener el cafecito ahí a mano, a tener el azúcar a mano. Entonces, ¿qué hacen? Hasta ahí nomás levanto el bracito. ¿Y qué hacemos con los ejercicios? No, llevamos el brazo más arriba para que
evitemos esa pérdida de movilidad articular que se va teniendo con el transcurso de los años, ¿ya? Así que por eso es muy importante que realicen las clases siempre, no que me digan, no, es que yo hago las cosas de la casa y me muevo harto todo el día, ¿no? Tienen que hacer actividad física, incluir ejercicios que lleven a sus brazos, a sus piernas un poquito más allá de lo que hacen normalmente, y para que puedan tener su cuerpo en buen estado y puedan realizar esas cosas diarias de buena forma. Ya, ahora sí, me despido, un abrazo fuerte, un besito grande a todos, sigan cuidándose como hasta ahora, para que a lo mejor en un futuro no muy lejano nos podamos reencontrar nuevamente. Así que de acá, como siempre, el abrazo, el beso y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, que estén muy bien.